Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educativos. En el capítulo 52 tenemos como invitada a Ivette Valenzuela. Ella es licenciada en Mercadotecnia y Publicidad por la Universidad Mexicana y comunicadora profesional con 20 años de experiencia. Locutora certificada ante la Secretaría de Educación Pública desde 2008. Ha sido conductora de radio y televisión y en eventos empresariales. Ha cursado talleres de manejo de voz, uso del lenguaje, expresión en público y está especializada en áreas de venta corporativa y servicios al cliente. También es capacitadora en liderazgo y comunicación organizacional. Cuenta con el Diplomado Internacional de Franquicias por el Instituto Latinoamericano de la Franquicia. Diplomado en Comunicación Interno por Voz de las Empresas y actualmente brinda asesoría, acompañamiento en el desarrollo de habilidades de comunicación para empresas, emprendedores, grupos de venta, servicio al cliente, manejo de expresión corporal y manejo de escenarios. Es conferencista, mentora de marca personal, creación y gestora de campañas en redes sociales. ¡Comenzamos! Muy buenos días, Ivette, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta. Pues mira, agradecidos con tu tiempo. Yo sé que eres una mujer muy ocupada y se nos dio ahí la oportunidad de poder conversar contigo. Estábamos platicando previo al podcast, ¿no? Cómo es que eres, haces y te mueves, vas y te veo aquí, te veo allá. ¿Cómo descubres tu pasión por la comunicación? ¿Qué es lo que haces? Así es, pues muchas gracias por permitirme estar aquí, platicar contigo y con tu audiencia. Pues bueno, ya tengo 20 años dedicándome a la comunicación aquí en Veracruz, especialmente en radio. Me formé en radio y a través de eso pues he crecido en otros medios de comunicación, de no sentir pena, ¿no? De alguna manera. Y pues me acuerdo que todo surgió por una broma de niña, llamando por teléfono a gente que no me conocía, que yo tampoco conocía, y haciendo bromas de que yo era conductora de radio y que se habían ganado premios, y era como una ocurrencia en ese entonces de niña de 10 años. Pero no era mi intención estudiar o guiarme hacia un medio, sino era como algo que yo traía y que disfrutaba o me nacía hacer. Pero ya cuando se da la oportunidad, ya grande, ya más grande en la universidad, de hacer un casting, que igual manera pues todo mi alrededor veía esa habilidad que tenía de hablar. Entonces decido hacer ese casting y ese casting lo hice sin intención tampoco de quedarme en un programa de radio, lo hice meramente también como una experiencia. Yo estudié mercadotecnia y publicidad. Okay. Entonces a media carrera voy, hago el casting, digo, bueno, pues a ver qué pasa, es una experiencia. Y pues me estuvieron llamando a otros filtros hasta que eligieron mi voz sin conocerme. O sea, la persona que eligió mi voz, que es el director de la estación de radio, no me conocía físicamente, solamente eligió mi voz para ese espacio que estaban buscando, y buscaban estudiantes, buscaban gente joven. En ese entonces. Hay un poder ahí en la voz, ¿no? Últimamente esta parte de comunicar se ha vuelto muy, muy importante, sí. pero es una ciencia, ¿no? El poderte comunicar es todo un trabajo, el cual sí. pues no cualquier logra. Yo aquí estoy aprendiendo porque dije, tenemos que aprender de Ivette porque te veo, vas, lo vuelvo a repetir, muy movida en tu área, sí. ¿no? ¿Recuerdas algún momento clave que te haya llevado a especializarte a lo que eres? O sea, ya me platicas que te escogen tu voz, ¿no? Por sí. tu voz. Y llegas y ¿qué más sigue ahí? Pues aprender, ahora desarrollarme, porque fue un reto. O sea, yo llegué sin experiencia, llegué sin aviso, llegué sin prepararme. Simplemente vieron y escucharon en mi voz pues el potencial que buscaban, que ni yo misma sabía que tenía realmente. Y entonces fue un proceso también de aprendizaje para mí, fue un proceso en que me equivoqué, fue un proceso en el que estuve a punto de tirar la toalla porque estudiaba, trabajaba, era un trabajo. Entonces yo tenía que cumplir realmente con lo que me pedían en la empresa, pero además cumplir con el rol como conductora, como locutora, entretener, manejar mi voz. Estaba muy emocionada y a veces era muy emocional para hablar. Entonces empezó un proceso de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, de, te repito, querer tirar la toalla en algún momento y decir,
yo no tengo nada que hacer aquí. O sea, estoy estudiando una carrera, pero, ¿sabes? En ese momento descubrí que también tenía o tengo esa fortaleza de los retos o esa visión de decir, no, es que, ¿por qué no voy a poder? Es que esto es un proceso. Y entonces me apliqué, me puse muy disciplinada y dije, a ver, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que hacer para que mi voz funcione? Y esto me llevó aproximadamente un año en el que encontré un estilo de voz, me sentía muy a gusto con eso y encontré como ya más estabilidad. Mi primer año, híjole, fue muy, muy complicado y te digo, estoy a punto de decir no, pero ahí es donde les digo, no se detengan, no desistan, porque no en la primera vas a ser el experto. Esto es un tema de enfoque y de repetición. Y entonces mi primer año fue absolutamente de error, prueba y de encontrar un estilo, totalmente. Me decías ahorita de llegar y de acoplarte. Siempre hay algo que se establece que son las comunidades, Ivette, Sí. en todos lados. ¿Cómo eres recibida? ¿Cómo te sientes? Porque es un mundo nuevo para ti. Eres la escogida, a lo mejor de un concurso, dices, de una Ajá. selección, pero ya hay un grupo que está armado, ¿no? Y tú llegas y así como que... Buena pregunta. Hablaba con Julio, un fotógrafo, y decía, yo no soy de estar en comunidad, Víctor. Yo hago mi comunidad, pero están como que, estos son los músicos, estos son los que hacen esto. Y llegas, ¿cómo te reciben? Pues me recibieron en general bien, en general, pero ya cuando empiezas a convivir, o sea, porque la primera impresión siempre es, ay, hola, bienvenida, claro, pues eres la nueva. Y como bien tú dices, ya hay un grupo armado y yo era como la nueva, además la joven, tenía 18, 19 años. Claro. Y el equipo estaba conformado por mujeres, puras mujeres de arriba de 30 y algo. Entonces, sí puso en el camino la convivencia. La convivencia era como un poco complicada, a veces se veía como favoritismo, ¿no? La chavita, y todo este tema que al final, pues éramos puras mujeres y era increíble que aún siendo una comunidad de mujeres, teníamos esas diferencias y yo sin saber, o sea, yo así como, pues yo no pedí estar aquí, claro. Pero vengo a trabajar, vengo a dar lo mejor, vengo a apoyar, porque si algo sí puedo decir es que aprendí a trabajar en equipo. Aprendes y tienes que aprender a trabajar en equipo, porque una estación de radio no puede caminar solo con un locutor, no puede caminar un programa. Tienes que armar todo un equipo y una barra de programación que sea atractiva y todos tenemos que poner nuestro granito. Entonces, por supuesto que había diferencias, por supuesto que había que le llaman en radio el radiopasillo, me dicen, me dijeron que, ¿no? Y sí, eso también me enfrenté. Y siendo muy joven, claro. La verdad es que yo creo que sí me chamaquearon un montón de veces. Seguramente. Entonces era más fuerte eso. Y decía, pues bueno, yo a lo que vengo, yo a trabajar. Y tenía aparte que sacar mi carrera. Entonces eso era algo que también tenía yo en mente, ¿no? O sea, no podía distraerme con estos comentarios o con estas diferencias. Ya después ya puse... Claro. Me puse... Se va aprendiendo cuando... No, y ya me puse a cuentas con... con las involucradas. Pero bueno, es parte de... Y eso lo vemos todos los días. O sea, somos seres humanos diferentes. Hoy, obviamente, a mi edad lo puedo hacer y gestionar de manera diferente, pero en ese momento sí era como... Sí. Sientes que algo hiciste mal, sientes que no encajas, sientes que pues mejor te vas porque te genera estrés, sí. El hecho de no tener un buen ambiente de trabajo. Pero, ¿qué te puedo decir? En los medios y a lo mejor en muchas industrias se da. Sí. Fíjate que a título personal yo veo eso. Cuando se trabaja con son puras mujeres, o sea, cuando el grupo es de puras mujeres, el trato es uno entre ellas, y cuando llega un hombre, o sea, tu jefe es mujer, trata diferente a la mujer, trata diferente al hombre.
obviamente, no me preguntes por qué, nunca me he puesto a investigar, pero me doy cuenta. Sí. Entonces, sí salen esos comentarios, ¿no? Y entre mujeres es complicado, vuelvo a ver. Mucho. Es mi experiencia, lo que yo he visto, no estamos diciendo nombres, no estamos diciendo que es así en todos lados, pero sí yo lo he notado. Y Sí, entonces, así como claro. dices, pero si es mujer, o sea, son... O sea, Pero que te bueno. empapache, ¿no? Al contrario, no es como para que, Sí, ¡ay, no, ya llegó sí, compañía. incluso la que me va a quitar! O sea, yo siento que en algún momento sí era como, ya va a llegar la que me va a quitar mi lugar, me va a quitar mi programa por esta parte de la edad, Sí, ¿no? O sea, ya te sí. sientes amenazada a cierta edad, ya no sientes que eres tan funcional. Por ejemplo, yo hoy no me veo haciendo radio que hice obviamente hace 20 años. O sea, sé que también tenemos periodos o tenemos ya diferentes cosas. Entonces, pues al llegar alguien joven y de repente es como, "Ah, hay que quitarla porque me Sí. puede quitar lo que Sí, yo... en vez de ser un apoyo, representa un Una problema, amenaza. una amenaza. Entonces te conviertes en una amenaza. Pero también es importante, ahorita que dijiste la época, en ese momento la radio era algo, un medio de comunicación muy importante, una Sí, plataforma increíble. grande, ¿no? En la cual la exposición era full, o sea, Total. en todos los aspectos, ¿no? Sí. Tú llegas ahí y obviamente, qué es lo primero que recuerdas que te toca hacer? Así cuando ya te dicen, vas a entrar al aire o no sé, te cuentan, ¿tienes alguna memoria de eso? Y tú, Muchas. pero así lo Temblaba. primero que dices, llegué y me ponen esto, y yo, A operar. ok, O sea, yo siempre he dicho que eso fue mi mayor temor. Que me pusieran en la consola sin saber, o sea, me capacitaron, pero para mí era la gran responsabilidad porque me dijeron, si tú no haces esto y si pasa esto, o sea, se deja de escuchar y si se deja de escuchar perdemos clientes, no hay comerciales. Entonces era una presión muy grande para mí el hecho de que no solo éramos locutores, también operadores. O sea, pero eso es hasta la fecha, ¿verdad? sí, hay estaciones de radio, la mayoría ya tienen un operador, pero hay 2 estaciones en esta empresa que aún eres Entonces, operador locutor y 2 en la que hay un operador y un locutor, que es como lo ideal, pero después agradecí el haber sentido ese miedo de qué voy a hacer con tantos botones y si aprieto uno mal y si no, porque es mucha coordinación. sí, Tienes que coordinar entre lo que estás hablando, pero estás manejando aquí, porque pero estás meten los poniendo efectos. efecto, pero una pista, pero no tienes que perder el hilo Ya. de lo que estás diciendo, ¿estás de acuerdo? O sea, Sí, sí, sí. es un desarrollo de habilidad y de coordinación cañón. Ese era mi miedo. Y cuando la primera vez me dijeron, pues, la primera semana tenía un operador, pero la segunda semana es ya va sola. O sea, me sudaban las manos, yo así no quería ver a nadie, no me molesten, celular, bueno, ya ni me acuerdo, creo que ya había celular, pero no tanto como ahorita. Pero estaba aterrada. Mi mayor miedo era operar, pero como nuevamente repito, con la práctica perdí ese miedo. Encontré un área de oportunidad increíble porque después dentro de la empresa tenía la capacidad de poder resolver cosas que otros no. Claro. O sea, los que son locutores solamente y no aprendieron a operar no podían resolver algo que yo sí podía resolver para Sí. otra. Entonces después dije, valió la pena el miedo, valió la pena enfrentarlo, valió la pena y no pasó nada. Nunca se me fue del aire la estación. Se atoraba la computadora y sabía cómo resolverlo. Esa es otra. Claro, también si se va el aparato, pues se va la música y entonces hay que entrar con otros elementos ahí, plan B, para que no deje de correr música al aire. O sea, una estación de radio que está muerta, Claro. está perdiendo, ¿no? Audiencia, dinero y muchas cosas. Ese fue mi mayor miedo, pero salí adelante. Oye, ¿y qué te decía tu entorno, tu familia? Porque siempre las familias, cuando se trata de estas cosas que hacemos, que son muy visibles, que tiene que ver con el exponerte, como que la misma herencia que traen es, Sí. no, tú eres para, mira, tú tienes que estar aquí, en esto que hacemos toda la familia, aquí Sí. quédate, porque eso es seguro, mira, te va a dar, ¿qué andas allá exponiéndote? ¿Por qué vas a andar haciendo ¿Qué cosas? necesidad? Exacto, ¿qué necesidad? ¿Cómo lo recibes? Claro, mis papás. Mis papás enseguida me dijeron, piénsalo bien, porque es un trabajo. No es como que vas a hacer el servicio. Es un trabajo
además, sí puedo decir, tuve la bendición de que fuera un trabajo pagado. O sea, yo ya ganaba dinero a esa edad, Ok. pero ellos lo primero que pensaron es, va a dejar la escuela. ¿No te aplicaron la de Eugenio Derbez de que ¿Cuál? trabaje No, para que aprenda y que ya luego vemos jamás, nada? jamás. Y Excelente. puedo decir que desde la primer quincenita que trabajé me llegó mi cheque. Y Excelente. además sindicalizada. Oh, no, no, eso es otro nivel. No, porque es, a ver, ahorita es no, vamos a tomar No, el tiempo, date el tiempo para que aprendas y luego vemos, y ya luego vemos si te agregamos aquí. No, eso hablas del sindicato y así te vas. sí, o sea, la verdad es que sí, me siento afortunada por eso y Claro. puedo decir, y jamás voy a decir, no, es que como que no, yo desde que entré trabajando y además como a los 6, 7 meses me entregaron mi licencia de locutora. Ok. Soy de la generación que tiene una licencia como locutora con una categoría que directamente nos tramitaban y tenían que tramitar las empresas para que pudiéramos estar al aire. Ok. Ante la Secretaría de Educación Pública, desde Ciudad de México, te mandaban o sea, un papelote vuelo, que es tu licencia como locutora. Esa es ya cuando estás de cara a los micrófonos en una Ya, estación. ya. Y te digo, en esa época las empresas tenían que tramitarla. O sea, Era un requisito. era un requisito y a los 6 meses me llegó mi licencia. Te digo, soy de la generación porque ya hoy no ¿Y pasa. tú hacías un examen o era No, tu presentación? Lo que tú estabas haciendo, decían, ya está lista, exactamente. licencia. Si la empresa Excelente. está en la empresa y la empresa considera que tiene la habilidad y es una locutora, porque no se estudia para ser locutor como tal, Ok. pues nada más te pedimos que sí le tengas su licencia. Entonces, tengo muchos colegas que somos de la generación que tenemos esa licencia, pero hoy ya no la expiden. Ya, ¿no? Ya no. ¿Por qué? Pues los tiempos cambian y ahora hay supongo que, no sé, quitaron a lo mejor ese requisito como tal, no lo vieron ya necesario. Desconozco por qué, pero sí es algo que desapareció. Pero creo que también, o sea, sí de alguna manera pues respalda Ok. tu trabajo, respalda tu experiencia y puedo decir que pues ahí la tengo y es parte de con lo que yo te puedo también garantizar y con todo el tiempo que me he preparado, pues de que soy una profesional desde aquellas épocas, porque ahí trae la fecha y todo. No digo que tengo 20 años, pero tengo 10 en esto. Realmente ahí me la dieron el mismo año que entré a trabajar. Mira. Sí, y te decía, regresando a la pregunta, mis papás me dijeron, piénsalo bien. Pues yo le dije, no, es que yo quiero estar ahí. Es que, o sea, quiero vivir esa experiencia. Yo jugaba a hacer eso cuando era una niña y ahora Se tengo la cumplió. oportunidad de hacerlo Ya, realmente. Entonces, ¿por qué no? Y prometo que no voy a dejar la escuela, porque me encanta mi carrera. Me Ok. fascina lo que estudié y se ha complementado perfecto Sí. con mi experiencia como comunicadora. Pero sí, totalmente creo que era el miedo a que yo dejara mi carrera profesional por irme tras el sueño de ser locutora. Sí, es Pero que confiaron en los mí. reflectores, ¿no? El ser conocido o visto, en este caso, pues llama, ¿no? Y estamos Sí, hablando de que empezaba el auge, ¿no? De todo lo que a hoy es, vaya, desde cualquier lugar, como así es. estamos aquí, que platicábamos previo al podcast, que, oye, cómo conectas, cómo te pones. O sea, antes era impensable hacerlo, necesitabas mucho equipo, Guau. necesitabas un montón de cosas, ¿no? Sí, traer casi una unidad móvil Sí, para los cables, jalar y a veces hasta a uno le tocaba, sí, jalar sí, el sí, sí, cable sí. y a ver, ayúdame y enchufa aquí, y ayudabas al técnico y al de promoción, o sea, aprendías ahí de todo a todo, o sea, mucha parte técnica. Por eso te digo ahorita, qué impresión, pero vamos, quiere decir que está avanzando, ¿no? Sí. La parte de la tecnología, porque ahora ya no necesitas hacer tanto. Ya Sí. con poco, es más, ya ves que te venden los micrófonos Sí. baratísimos. Sí, Todos para pueden tener un micrófono. Así es. Oye, Ivette, en esta parte de cuando tú te pones frente al micrófono, siempre hay un cambio, no es tu misma voz cuando estás platicando. No. A ver,
danos ahí un toque de aquella Ivette cuando empezaba y salía, porque nosotros, mi hijo que está ahí atrás, tras cámaras, luego empieza a jugar con el de los anuncios Que graba comerciales. ajá, que hace eso y empieza a jugar, ¿no? Y entonces obviamente hay un cambio, ¿no? Totalmente. En la voz. Totalmente. ¿Cómo era eso? O sea, de que ya vamos a entrar al aire, ¡pum! Y te transformabas. Sí, así es. Tú hablaste de estar centrada, ¿no? Eso creo que es importante, te Sí, concentrabas. Pero ¿cómo hacías? A ver, ahí haznos una prueba. Así O sea, entraba. ¿quieres que haga? Sí, así de que, Oye, hola, fíjate que, ¿sabes qué? Que me pasaba, sí me pasaba mucho, y claro, como estaba en universidad y todo, y a ver, hazle, y la familia, y los amigos, y entonces yo era así como a ver, hazle como en la radio, y les causaba mucha curiosidad, Claro. porque obviamente estás en la cabina y no te ven, pero a ellos les causaba curiosidad verme hacerle como en la radio. Entonces me decían, Ivette, hazle como en la radio. Así, no sabes, mucho tiempo estuve como batallando con eso y a mí me daba pena. Claro. O sea, yo decía, aparte me sentía como el alma de la fiesta, como el entretenimiento. Y yo decía, pues, Sí, o sea, sí. pues ¿cómo, no? Escúchenme mejor. Pero eso está increíble porque hoy lo comprendo, que es esa curiosidad de la magia de la radio, de que solo te escuchan pero no te ven. Y la gente a veces quisiera verte. ¿Cómo le haces? Sí, luego no conocemos, por ejemplo, hay voces que por su tesitura o su forma uno se imagina a la persona. Exacto. Y luego no tiene nada que ver, ¿no? Sí, la voz, dice, no, yo me imagino que es alto o alta, Sí, cabello negro. A mí me grande. decían que era morena, cabello negro y lo traía rubio o rojo. O sea, siempre me describían diferente. Pero esto que me acabas de decir me recuerda muchísimo a esa época y sí lo vamos a hacer. A ver. A ver. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Ivette Valenzuela, tengo 38 años y estudié la licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad. Tengo 20 años dedicándome a hacer radio en Veracruz y el día de hoy asesoro y acompaño a personas para desarrollar sus habilidades de comunicación. Muy bien, bueno, excelente. No, hombre, nos estamos llevando una cátedra aquí contigo. Ya luego privada, puede ser. Oye, ahorita que empezaste ahí, es evidente, ¿no? Tú, cómo focalizas, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué me pareció interesante? Por lo que nosotros podemos llegar a lograr, ¿no? Sí. Pensamos que todo tiene que ser como nos los dictan. Tú te has atrevido a mucho, Sí. así como me lo estás planteando. Sí. Y van a decir, pero es que era otro tiempo. En la época de ahorita pasa exactamente lo mismo. Sí. El hecho de que te pudieron haber dicho tus padres, quédate aquí, tú, bueno, está bien, obedezco a mis padres. Claro. Muy posiblemente no estaríamos hablando ahorita. No. Estarías en otro lugar, ¿no? Totalmente, totalmente. Fue una decisión en la que confié primero en mí y les pedí que confiaran en mí porque yo sentía que tenía que hacerlo. O sea, es esa parte que hablan de la intuición. Cuando tú dices, no, a mí, si estoy aquí por algo, me eligieron después de tres filtros, ¿no? O 3 casting diferentes, porque no fue a la primera. Y fue por mi voz, no por mi físico, porque ese es otro gran tema, ¿no? Que a veces te dicen, estás ahí porque pues estás guapa o te llevas con fulano. Afortunadamente, puedo decir que yo tenía 3 años de haber llegado a Veracruz y no conocía a nadie de Veracruz casi, mucho menos de medios, y puedo decir que llegué por eso, por lo que vieron y escucharon en mi voz. Entonces, les pedí, ahora sí que el voto de confianza, pero porque fue una decisión, me atreví, ¿sabes? Porque, como bien tú dices, no tenía ni necesidad, o sea, no lo hacía por necesidad económica, aunque ya me pagaban. Tampoco tenía necesidad de a lo mejor quitar mi atención de una carrera profesional, ¿no? Que en ese momento estaba cursando. Pero dije, ¿por qué no? O sea, esa intuición que me dijo, hazlo. Y me atreví con miedo. Tenía mucho miedo, tenía nervios, o sea, no sabes a todo lo que me enfrenté para salir adelante en eso. Y luego, o sea, ahí empezaba todo, ¿eh? Claro. O sea, eso fue el principio. Ahorita dijiste, tuve miedo, tuve nervios. Uno piensa
que de repente al que yo veo, al que graba, al que dirige, al que canta, pensamos que tiene todas las situaciones dominadas. No. Y decimos, mira cómo lo hace. Pero no logramos entender que esa persona sigue temblando, Claro. sigue sudando, se sigue a lo mejor hasta teniendo problemas estomacales porque del nervio, del estrés, ¿no? Sí. Eso lo hace muy humano. Totalmente. Yo les digo, el día que a lo que te dediques no te haga sentir esa cosquilla, esa adrenalina, ese nervio, es que estás ya en el lugar incorrecto. Si te sigue causando eso, es que estás ahí. Claro. O sea, te hace sentir. Si tú estás hoy haciéndome la entrevista, pero lo mismo da y no te emociona y no te causa, entonces no estás haciendo lo que realmente te gusta. Entonces, es un peligro cuando dejas de sentir eso. ¿Qué pasa? Que ahora con el tiempo podemos gestionarlo y controlarlo de una manera que no se note. Pero no quiere decir que no lo experimentamos, que no tenemos miedo, que no nos sentimos nerviosos, que no nos vamos a equivocar. Mentira. Siempre les digo, yo también me sigo equivocando, yo también me siento a veces nerviosa y siento que me voy a aventar al vacío cuando vienen más retos en mi carrera, porque yo no me quedé nada más aquí, ni quiero estar aquí. Quiero crecer, quiero hablarle a más gente, quiero ir a otras ciudades, cosas que no he hecho y que implican un reto y salir de mi zona. Entonces no lo tengo todo dominado todavía, ¿eh? Mentira. En capítulos pasados el maestro Campa nos decía, ¿no? Si lo que haces no te apasiona, si lo que estás realizando ya no te mueve, dice, muévete de ahí, manito, ahí no es tu lugar, ¿no? O sea, Sí. tú no lo reafirmas, ¿no? O Sí. sea, es necesario. Entonces, Total. creemos que porque ya es normal, voy a trabajar, hago esto, ya no me siento como la primera vez, ya está dominado, pero entonces puede ser un foco de atención ahí Claro. que ya no estoy cumpliendo y voy a poder crecer, ¿no? Solo estás obedeciendo, dicen. Ahora, eso también, Ivette, no es para todos. Hay una gran parte de las personas que sienten que están cómodas ahí, en donde se han puesto. Sí. Y eso es válido. Tampoco se trata de decir que lo que hacen los que están del otro lado, que lo viven, que se apasionan, que les gusta, es para todos. Porque también es un acto de valentía. Tú nos lo vienes repitiendo desde que empezamos a hablar. Claro que sí. Es un acto de valentía. Totalmente. Y no todos nos atrevemos o no todos se atreven a hacerlo, ¿no? Así Por ese es. famoso salto de fe. Así es. Y no se trata de juzgar o satanizar a las personas que deciden quedarse en un estado emocional o profesional o personal porque eso los haga sentir cómodos. Eso no quiere decir que esa persona sea menos o porque tú sí, simplemente que pues es algo como tú bien dices que tenemos personas que queremos más, que sí queremos desarrollarnos, pero también implica precios, pagas precios. Así es. También es algo que debes saber, que para llegar o lograr establecerte, crecer y mantenerte en una carrera, también tienes que pagar precios. Yo pagaba precios de tiempo. O sea, yo a los 18, 19, yo no iba a las discos, yo no me divertía con mis compañeros de la escuela, era la que se dormía, porque a veces salía a la 1 de la mañana, mis turnos de trabajo eran de 9 de la noche a 1 de la mañana y entraba a las 7, entonces tenía que llegar a la 1 a hacer tarea para entrar a las 7 a la escuela y a veces me dormía en la banca, por ejemplo. Y no salía. ¿A qué hora? Claro. Entonces sacrifiqué tiempo también con mi familia porque no tenía vacaciones, más que mis vacaciones y no caían, no eran las típicas. No es la de la escuela. De la escuela, o sea, de verano y luego diciembre. No, yo tenía un solo periodo de vacaciones al año, ciertos días, como lo marcaba mi sindicato, y listo. Yo trabajaba 24, trabajaba 31, yo trabajaba, o sea, 24/7 porque era área operativa. Y el área operativa no podía irse. Tal vez no hablaba, pero tenía que estar ahí. Claro. Entonces yo sacrifiqué mucho tiempo. Mucho tiempo con mi familia, mucho tiempo social, se puede decir. Y entonces, pero digo, valió la pena. O sea, eso me formó también la disciplina, me formó el sentido de responsabilidad desde muy joven. Entonces yo hoy a mis 30 y algo, ya traigo una super escuela que me formó a esa edad y que renuncié a esos placeres inmediatos. O
sea, renuncié a eso por mantenerme en lo que para mí era, yo quería crecer en esta carrera. Entonces sí, es lo que les digo, vas a pagar precios, vas a sacrificar tiempo, a veces dinero, a personas, momentos, te vas a perder cumpleaños, te vas a perder viajes. Yo me perdí mucho de eso durante mucho tiempo por seguir cumpliendo pues mi meta o mi sueño de crecer en el ámbito de la radio. Ahorita que dijiste de los horarios, ¿cómo mantenías tú tu voz? Porque era tu instrumento de trabajo. Digo, a ver, yo tengo algunos tips y herramientas, pero ¿cómo hacía Ivette en ese momento? Porque sales de la cabina, tienes una temperatura, luego estamos en Veracruz Puerto, Sí. te movías a tu universidad, regresabas a casa y todo esto. ¿Qué cuidados especiales o en qué momento te diste cuenta que tenías que hacer ciertas cosas para poderte mantener? Al principio me enfermaba mucho. O sea, como no sabía, o sea, eran cambios bruscos de cabina muy fría, salía el calor, coche caliente, regresa a la cabina. O sea, al principio me costó mucho. Incluso me costó porque no sabía cómo manejar mi voz. Entonces mi voz todo el tiempo era desde la garganta. Okay. Y entonces yo terminaba el viernes, o sea, era de lunes a viernes. El viernes ya no tenía voz. O sea, eso fue uno de los primeros retos que tuve que aprender a educar mi voz. Aprender de dónde sacar la voz para que no me pasara eso. 2, obviamente, evitar los cambios de temperatura. Evitar los cambios de temperatura, no solo ambientales, sino con lo que tomaba. Siempre estar cubierta, o sea, siempre cubría mi garganta. Entonces, empecé a tener también ese tipo de cuidados que ya eran así como de la señora a los 20, así con bufanda y me veían raro cuando llegaba yo a un lugar y pues era muy frío. Entonces cuidaba mucho eso, o sea, ponerme bufanda, ponerme una chamarra, no exponerme a cambios de temperatura, pero principalmente usar bien mi voz, porque ahí estaba la clave. Claro. Porque si no, imagínate un turno de 4 horas diarias y 6 horas el domingo. Esas eran mis horas de trabajo toda la semana. Y hablar y hablar y hablar. Claro que mi voz se cansaba. Independientemente del cuidado, era aprender a usarla bien en cabina para que no terminara agotada la propia voz. O sea, entonces, sí también tuve que aprender. Sí me enfermé mucho, o sea, muchísimo. O sea, terminaba incapacitada porque perdía la voz. Por eso dejé de desvelarme. Cuando me desvelo... El desvelo es malísimo. Malísimo, te pones ronco. Ya nada más con desvelarte, o sea, olvídate si te las tomas frías. Con el puro desvelo te pones ronco. Y entonces imagínate todavía... Por eso dije, también tuve que renunciar a eso. Claro. Porque hasta la fecha cuido mucho mi voz. Es mi herramienta, sigue siendo mi herramienta porque ahora comparto, imparto, hago conferencias, doy capacitaciones y te enseño cómo usar la voz. Sí, no, imagínate, te quedas sin voz previo a un taller, no, hombre. Me acaba de pasar con una muela. Ay. Imagínate, tenía un taller en puerta, más una conferencia, más un evento y tuvieron que extraerme una muela. Y no era directamente la voz, pero no podía hablar. Ay, o sea, entonces tienes que cuidar muchísimo tus herramientas. Y mi herramienta, sin duda, es la voz. Sigue siendo la voz. ¿Te toca salir de la cabina? Cuando estás en esta parte de la radio, te toca hacer... luego nos encontramos en la ciudad al locutor y volteas y... uy. Me fui a bailes, sí, me fui a transmitir a bailes, porque era la estación grupera. Okay. Entonces hacían bailes, conciertos. En los conciertos terminábamos ronquísimos todos, porque había que animar a la gente. Eventos masivos. Aparte, yo ya conducía eventos de manera particular. Okay. O sea, yo ya me vendía como conductora en eventos. Entonces, aparte, yo ya empecé a meterme en el rollo de la conducción, que es muy diferente a la locución. O sea, un locutor no necesariamente es un buen conductor en escenario. Danos. No voy a decir nombres. No, digo, danos información. Okay. Claro, la labor en el micrófono es muy diferente. No tienes personas enfrente de ti. Claro. Si acaso, a lo mejor tu operador, cuando mucho. Y entonces es un ambiente diferente, te sientes hasta cierto punto más seguro, porque no hay nadie que te ejerza presión. Empezando por eso, porque estás solito. Pero además,
es la magia del micrófono, el manejo de la voz, transmitir emociones y estar frente a un público que te está viendo además, porque aquí nadie te ve, en un escenario sí te ven, tienes que cuidar tu postura. Aquí da igual si estás sentado así, no importa. Nadie se da cuenta mientras sepas usar tu voz, pero en un escenario sí. Y creo que la gran diferencia es esa. Y me lo decían algunas compañeras. Me da pánico escénico. Sí. O sea, yo puedo estar en una cabina y soy feliz y soy la mejor locutora. Pero si tú me pones en un escenario, me tiembla todo. Sí, son herramientas diferentes las que hay que Por usar. el impacto que tiene la gente que está frente a ti. Entonces, yo he conocido muchísimos extraordinarios locutores y locutoras, mis respetos en el micrófono, pero ya no dan el salto Claro. de estar ahora en un escenario dirigiendo un programa que te marcan, Sí. que tienes que cumplir. El famoso, ¿cómo le llaman? El famoso tiempo que tienes que manejar y El tiempo, llevar. el manejo de la gente. O sea, a mí en carnavales, por ejemplo, me tocaba el famoso alárgate. Alárgate, no lárgate. Y entonces nada más así yo veía de lejos que me hacían. O sea, sigue hablando porque todavía no Eso está es el un grupo. arte, eso es como el músico cuando va a improvisar así. Sí, tal así cual, era tal improvisar. cual. Entonces, y entonces en ese momento tienes que saber cómo seguir manteniendo la atención de la gente. Y no eran poquitos, o sea, eran auditorios de 10,000, 15,000 personas en carnavales. No, espérame, que el artista todavía no está listo. Alárgate, ¿no? Y solo o sola, que no es lo mismo a tener un coconductor. Cuando tienes un coconductor, Como que con él interactúas y hacen dinámicas, pero cuando eres tú sola y mujer, que ese es otro punto, o sea, antes no contrataban tantas mujeres para eventos, iban más por hombres. Incluso voces para comerciales eran más hombres que mujeres. Y eso también ya se ha ido abriendo. O sea, hemos abierto camino, claro, porque hay una antes... brecha ahí. Cañón. Significativa. Entonces, siendo mujer, entreteniendo, exponiéndote, o había gente que no le gustaba, había gente que te ofendía, pero tenías que sacar el trabajo. Entonces, también enfrentarse a eso era un gran reto. Pero de alguna u otra forma esa escuela que fuiste formando de pequeña te ayudó, ¿no? Cañón. El estar jugando, entre comillas, y estar ahí, hago esto, o sea, te dio una herramienta para poder pasar a esta parte de ser una conductora. ¿Sigues en este proceso, Ivette? ¿Sigues en los medios? ¿Cómo sigue, cómo llega el momento cuando Ivette dice, a ver, estoy haciendo esto, quiero ir más allá, terminas tu carrera? ¿Sí? ¿Cómo dices, ya terminé mi carrera, me quedo con mi carrera, me quedo en la locución? ¿Cómo vas No, yo tomando me decisiones? seguí en la locución. Ok. O sea, me atrapó totalmente. Y hasta la fecha siempre he dicho, o sea, es mi pasión. Ahora sí que estar en el micrófono. Seguí haciendo radio, aún egresada, seguí haciendo radio, seguí creciendo, me seguí preparando. Como todo estaba ya muy cansada. O sea, empecé temprano y ya a mis 26 ya estaba cansada del De desvelo, del ritmo y quería hacer algo diferente. Y siempre he sido inquieta. Siempre me ha gustado crear. Creativa. Muy creativa, súper creativa. Siempre a la par, te digo, de hacer radio, yo hacía otras cosas. Pero ya el tiempo de radio que te empieza a absorber ya no te permite hacer otras cosas. Entonces, más o menos como a esa edad dije, ya tengo que soltar un poquito aquí, ya me dio bastante, ahora tengo que buscar otras opciones. Intenté empezar a ejercer mi carrera en empresas. Yo sabía que iba de cero porque no tenía experiencia en marketing. Ok. Mi experiencia era hablar, pero era vender. Así. Yo vendía a través de la voz en los programas, vender una marca, decir una mención, todo eso ya era vender. Entonces siempre eso me abría mis puertas en los trabajos. A pesar de que no traía la gran experiencia en marketing, el hecho de venir de una estación de radio, de tener facilidad, lo veían más para áreas de ventas. Entonces empecé a trabajar en áreas de ventas, de empresas, así normal. Vendí publicidad en radio, pero también vendí líneas telefónicas, vendí ropa, vendí y hasta la fecha vendo. Bueno, me vendo yo y les enseño cómo vender. Pero en ese lapso, entonces te digo, dejo la estación de radio, me dedico a eso.
Pero ¿cómo es Dios santo? Estando en la empresa donde vendía líneas telefónicas, me piden que cubra unas vacaciones. Así de, ¿no tendrás chance de venir a las 6 de la mañana a cubrir unas vacaciones? Y yo, pues no suena mal, es temporal, o sea, son creo que 2 semanas. Llego así como que barriendo a la oficina, pero pues estaba soltera. Dije, pues otra lana no me cae nada mal. Entonces le dije, sí, yo cubro esas vacaciones. Pero ahora era una estación grupera. Yo venía de pop, de balada pop. Yo empecé en balada pop, en AM, en Radio Onda, en el 1430 AM. Muy bien. Ahí empecé. Y entonces después se vuelve FM, después se vuelve latido, en el 90.1. Y en esa transición, aparte tuve la oportunidad de ver la transición de AM a FM. Bien. Como todas las estaciones nos cambiaron, la calidad, Sí, ya. todo ya era diferente. digital. Y entonces dije, bueno, y ahí voy. Pues cuando termina el periodo de que ya iba a volver la persona, híjole, que me dicen que me quede con el programa. Le tumbaste la chamba. ¡Ah! Ahí. Ese fue un momento también muy incómodo. Ouch. Porque tenía que decidir entre, o sea, tengo una oportunidad de volver a hacer radio a un horario que me queda con mi otro trabajo, pero eso va a implicar que le van a quitar ese programa a otra persona. Y era mujer. Entonces yo sí, ¿qué hago? Pues a ver, Ivette, ¿les encantó tu rollo en el grupero? O sea, no creíamos que tenías el talento para la estación grupera, pero funcionó. A la gente le gustó. ¿Qué onda? ¿Y qué crees que dije? Pues que sí, ¿no? Con todo y la incomodidad Claro. que eso implicaba, dije que sí. La otra locutora, ¿no tuviste contacto con ella? No, ya no volví a hablar con ella. Obviamente me odió. Sí, ¿no? Sí, la entiendo. Pero ¿cómo? Ajá, sí, claro, exacto, lo entiendes. La entiendo. ¿Cómo manejar eso, no? Es muy complicado, ¿no? Por un lado, tu beneficio, tu trabajo te lleva, ¿no? Sí. Logras. Pero por otro lado, pasa esto con otra persona, ¿no? Ahora. Es como quitarle el trabajo a otra pues, persona. Sí, entonces. Entre comillas, porque a ella la iban a mover a otro horario. O sea, no iba a salir de la empresa. Ojo, bien. nada más la movieron del programa. Bueno. Pero ahí es donde digo, también hay que ser inteligentes emocionalmente. Claro. Esta persona hizo cosas que no fueron apropiadas y entonces terminaron... Sí. Pero ahorita dijiste inteligente emocionalmente, ouch. En toda esta parte del medio donde podemos estar frente a, es algo que escasea mucho, Ivette. Sí, y ahí está de por medio tu ego. Está de por medio tu ego el cómo va a venir alguien a quitarme a mí, o sea, yo que soy... Y no me pasó una vez, me pasó una segunda vez, ahí mismo. Así, mañana me dijeron, tú entras a sustituir a alguien. ¿Cómo? Sí, también, mañana. Y no, ella ya no va a estar, vas a estar tú. Sí, he tenido esa experiencia, me tocó también de cara a lo que me dedico al aula. Compartía trabajo con un colega y hubo movimientos y me dicen, ¿quieres trabajar todo el colegio? Y yo dije, sí, pero no pensé en lo otro. Pues me ofrecieron a mí, ¿no? Cuando me dicen, se va el compañero, yo ya había dicho que sí, ¿no? Bueno, afortunadamente él avanzó. Sí. Creo que donde se fue está mucho mejor, creció, ¿no? Entonces, no, pero en ese momento es complicado, ¿no? Muy complicado, pero yo ya traía experiencia, claro. Yo ya había estado, era como mi segunda vuelta dentro de la empresa, porque me fui, volví porque me invitaron a hacer ese programa y yo ya traía como más, ¿cómo se dice? Más callo o estaba más fogueada. Ya traes las tablas. Ya me habían dado con todo en la primera temporada, entonces aprendí. Llegaste. Y aprendí a que pues al final del día tengo que elegir, o sea, tengo que aprender a elegir lo que me hace bien. Evidentemente no es ir por la vida quitándole espacios a la gente, porque en realidad nunca sentí que le quité. De cierta manera me lo ofrecieron a mí por un resultado que en los próximos años se vio reflejado. Porque la verdad es que
Fue un éxito ese programa que compartía con un amigo, con ¿Quién es? el Loco Lugo, Ok. Esteban Lugo. Él y yo hacíamos un programa a las 6 de la mañana, que era el morning show de esa estación. Ok. Entonces, ahí viene ahora el reto otra vez de levántate muy temprano, te tienes que dormir muy temprano, porque tienes que pararte a las 5 de la mañana para entrar a las 6 a entretener a la gente. Eso Sí, para son mí los fue un reto son los también. programas que venimos escuchando luego En las mañanas. en las mañanas Sí, ¿no? de El que te cara a la levanta oficina y y el va. famoso morning. Sí. Bueno, éramos el morning de La Fiera. Entonces, fue maravilloso. O sea, ha sido la mejor experiencia en radio. Aprendí muchísimo. Derribé muchos juicios que tenía. Aprendí a convivir más con la gente porque la misma dinámica de la estación era convivir con la gente Sí. en las calles, en los conciertos, en los bailes. Ahí es donde iba yo a los bailes. Sí, es que, perdón que te interrumpa, te vuelves conocida, ¿por qué no decir famosa, ¿no? De Y yo repente no te medía eso, abordan. ¿eh? Yo no medía Sí. eso hasta que ya en la calle me decían, tú eres la sabrosa. Ay, me decían la sabrosa. Te ponían sobrenombres Sí, sí, en las sí, estaciones claro, gruperas. claro. Hasta la fecha todas tienen un Sí, sobrenombre. tiene un sobrenombre. Y entonces a mí me pusieron así, la sabrosa. Entonces ya la gente no me decía por mi nombre, me decían así, en la calle, en la empresa. Me convertí en un personaje. Claro. Y entonces ese también fue como algo que a mí me causó en algún punto tema, porque ya era como todo, la personalidad, el nombre, todo era ella. Y entonces Ivette ya era, o sea, ya le estaba ganando a Ivette. Ok. Ya era la sabrosa, era la relajienta, era la del albur. Decíamos, aprendí a alburear ahí. Aprendí, la verdad, Necesidades también a básicas los... en Puerto de Veracruz. Exacto, aprendí en el programa, entonces ya como que eso les resultaba tan atractivo que se estaba perdiendo Ivette. Y entonces para mí era como, no, espérame, o sea, yo soy Ivette. Esto es un personaje y es algo que hemos creado de 6 a 10, pero de 10 para afuera y en la estación soy Ivette. Entonces ya me estaba como, Sí, a mí siento que rebasando. me estaba rebasando eso. Ya la gente creía que yo era lo mismo en la calle y, ay, ¿por qué no me hablas? Y los mismos radioescuchas sentían que era yo como muy... Porque no estaba en personaje. Mira, no, claro, O sea, es complicado cómo explicarte porque es como una dualidad. sí, pero es importante, digo, hay mucha información, muy seguramente, ya sabes, todos los letrados cuando dan una información, ya lo sabía, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo había dicho, pero bueno. Tú dices esto y deben de caer muchos 20 porque efectivamente las personas solo te conocían tu voz, de repente a lo mejor ibas a los Sí, eventos, sabían que eras tú, pero veían lo que estabas haciendo. sí, Y era muy, muy entonces visible. hay una situación donde el entretenimiento no se piensa que es un trabajo. Entonces se piensa que es así, nada más, así es él, Un por eso está hobby. ahí. O sea, es un hobby. Pero todo lo que tú nos estás contando es importante aterrizarlo por el sentido cuando te topan, no sé, que vas caminando, que sales al bulevar y que te hablen porque te ubican y que piensen que le vas a contestar como una mención del radio con la O voz con un así. albur, Sí, ¿no? Que bueno, en personaje con mi compañero, pues cotorreábamos así porque era parte del formato del pero en el programa. programa. Pero tú me veías en el banco o en el súper y si alguien me decía por voz, me escuchaban o sea, la gente creía que era lo mismo. Casi, casi que les iba, sí, hola, güey", ¿no? O sea, y no, o sea, había una Ivette. Hello. Entonces, me convertí muy visible. Esta estación de radio me hizo muy visible, porque fue una época en la que fueron los mejores conciertos de música grupera, la estación número 1 de música grupera, éramos un súper equipo. No digo que no lo sea hoy, pero puedo decir que en ese momento, porque Sí, fue mi sí. experiencia, éramos un gran equipo y eso me hizo muy visible, pero también me confrontó como con esa parte de, de todo lo que tú puedes generar afuera y que no mides. No mides hasta que te ves enfrentando a que la gente te ubica, a que la gente te reconoce y a que la gente puede llegar a confundirse entre lo que escucha y lo que eres afuera, ¿no? Y no es como que tengas doble personalidad, pero
pero el formato del programa era un personaje. Y la gente se enganchó tanto con el personaje que quería seguir viendo el personaje afuera. Y eso de pronto ya no, o sea, me causó un conflicto, Claro. ¿no? Y decía, híjole, ya no estaba padre. Y fue que decidí salirme por segunda ocasión. ¿Te tocó hate? Lo que hoy llamamos hate, como en ese momento así que de repente, alguien que... Sí, Porque, había gente que, ay, no, me la encontré y no me quiso hablar, o se quería tomar la foto en promoción y te quería agarrar. O sea, sí, 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 también sí. porque nuestro mercado eran hombres. Entonces, al convertirte en una persona visible, que engancha, que conecta, que quieren conocer, que además el sobrenombre te vende, entonces eran como que querían, o sea, sí me tocó de que me querían agarrar de más. En una foto, claro, muchas veces. Y entonces el hecho de poner límites te hacía Qué ver chocosa, qué como pesada. chocosa, como pesada, como que ahí no se deja. Pero pues sí, es un relajito en la cabina. ¿Por qué no se deja Sí. aquí agarrar de más en una foto? Ups. Entonces ahí es donde tú también tienes que poner en una balanza que todo está increíble y todo está muy padre, pero no puedes renunciar a tus valores, no puedes renunciar a quien tú eres, no puedes, por encima de eso, no puede ir ni siquiera un programa, ni siquiera un personaje. Tienes que mantenerte firme en quién tú eres, en tus valores y hacia dónde. Y si eso ya no va conectando con el tipo de radio a lo mejor que quieres hacer, entonces, como dice tu entrevistado, te tienes que mover. Así. Y de hecho también por ejemplo, hice programas en XEU al mismo tiempo, en formatos diferentes, estilos de voz diferentes. Y me sentía súper, súper, súper a gusto en XEU, haciendo cosas más de contenido, más tranquilas, o sea, como que, Sí, ¿sabes? sí. Acá el ritmo era muy, Sí, sí, tenías que estar. muy Ta, 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 acelerado, muy sí. acelerado. Está increíble y ha sido la mejor etapa, me hizo muy visible. Hoy mucha gente me conoce por haber estado ahí, por ese nombre, por ese sobrenombre, pero sí decidí que ya era como, ya, esa etapa tenía que terminar porque ya no estaba resultando, ya no estaba conectando con ese personaje. Claro. Nosotros llegamos a ti por esta parte de la comunicación, por tus talleres, por comunicación estratégica y hablas y te plantas y vemos talleres, vemos que vas, lo decías, ¿no? Lo de las conferencias y todo esto. ¿Das ese salto para allá? Porque los que han estado con nosotros del inicio hablamos que mercadotecnia, nos dijiste, ¿no? Mercadotecnia y publicidad. Entonces, pues pareciera que no tiene nada que ver, pero hiciste una mezcla Yo ahí ya mezclé todo. perfecta. Sí. ¿Crees que todos pueden comunicar? ¿Crees que es Sí. sencillo comunicar? No es sencillo, pero todos podemos. Todos podemos. Algunos, naturalmente, como en mi caso, puedo reconocer que tenemos tal vez un camino un poquito más avanzado con tener la facilidad, pero siempre les digo, no el que más facilidad de palabra tiene es el que mejor comunica. Porque Ok. también con mi experiencia, te puedo decir que cuando eché a perder, era yo una... Y nadie ni yo me entendía qué decía. O sea, salía del aire y era como, ¿qué dije? O sea, ni yo me entendía lo que decía, pero hablaba hasta por los codos. También con la formación que tuve en radio me di cuenta que el que mejor comunica no es el que más habla. Es el que usa las palabras correctamente, en el momento adecuado, en un tono adecuado, con la persona adecuada. Incluso en el tiempo adecuado. Porque yo puedo estar aquí hablando contigo 2 horas y no haberte dejado nada. Ok. Puedo estar media hora y haberte dejado mucho. Entonces sí, es algo que hay que trabajar. Sí, es algo que ni yo desarrollé en un mes. Pero les digo, yo les ahorro esos 20 años que me ha tocado a mí tropezarme, equivocarme, cambiar un nombre por otro, una marca por otra, casi casi que me descuenten. Tengo muchas anécdotas. Yo te lo facilito y te explico y te ayudo a que a través de la comunicación tú puedas socializar mejor, puedas tener un buen impacto en tu empresa, puedas generar contenidos como los que hoy se generan ya cualquier persona. Entonces, asesoro también a quienes realizan sus propios podcasts para sus negocios y que quieren
saber usar el micrófono, porque es una gran responsabilidad, es lo que les digo. O sea, estar aquí no es nada más, prendes el micrófono y te ríes y hablas. Hay una gran responsabilidad porque hay un mensaje. Entonces, todos, claro que todos, en diferente ritmo, en diferente proceso, pero todos podemos desarrollar nuestras habilidades de comunicación. 2 cosas, enfoque y repetición. Si tú no te enfocas en eso y repites, no te vas a convertir nunca en experto. Así tengas al mejor coach del mundo enfrente de ti. Porque él nada más te va a dejar sus conocimientos y su herramienta, pero no te va a acompañar todos los días, se va a levantar contigo, te va a decir, órale, ya depende de ti, de que te enfoques y que repitas. Y paciencia. Yo sumaría paciencia. Tienes que tener mucha paciencia para saber que esto sí puede funcionar en ti. Sí, porque se habla, ¿no? Haz tantos reels, ponlos así. Sí, ahora con los ve contenidos. acá, volteate para acá y vas a ver resultados. Pero eso es muy abierto, o sea, Claro. no es tal como te lo ponen, ¿no? No, la comunicación no es lineal. La comunicación es así, y a veces así, y a veces así. O sea, quien te diga, no, sí, te tienes que comunicar y todo el tiempo estar así, no estás comunicando, porque no estás siendo tú. Sí hay herramientas técnicas, obviamente, pero la comunicación no es lineal. Entonces te puedes permitir ser flexible, hasta en tus posturas, hasta en dónde grabas, hasta en cómo pones el celular, en que a lo mejor no agarraste el mejor ángulo, a lo mejor saliste sin maquillaje, pero tu mensaje es muy bueno. Sí. Tiene que ser lo importante. Y en esa área estás tú. Totalmente. Hace 4 años aproximadamente, empecé a conocer, obviamente por el medio, conozco a muchísima gente aquí en Veracruz, gente que hoy tiene negocios, que son empresarios, que son emprendedores. Y entonces en el mismo medio donde me muevo por las conducciones, ya que sigo haciendo presentaciones en eventos, conducciones en eventos, me dicen, oye, es que yo quiero que me enseñes cómo hacerle. ¿Qué? O sea, yo quiero que me enseñes cómo así como tú. Y le digo, pues sí, o sea, sí, con gusto. Y Lo intentaré. lo intentaré. Entonces empiezan a hacer de esa necesidad que empiezo a detectar de mi mismo círculo primario, Okay. de decirme que quieren que les enseñe. Y entonces, pues dije, ok. Entonces, esta puede ser una gran oportunidad para mí de crecer profesionalmente, de hacer algo totalmente diferente, que es la formación ahora, y ayudar a más personas. Porque esta misión no es nada más para yo enseñarte a cómo posar y decir y hacer y hablar. O sea, esto a veces trasciende y les ayuda mucho incluso en su autoestima. Hay muchas mujeres y hombres que por falta de autoconfianza, de autoestima, no se aventuran a expresar una idea, Claro. a hablar frente a públicos porque les da miedo, a ser juzgados, a ser señalados. Eso es que el hate es impresionante cuando haces Estamos algo erróneo. expuestos hoy, entonces hay que tener, pero te hace desarrollar mucho esa parte Sí. de la seguridad. La comunicación te da mucha seguridad. Tú te das cuenta cuando alguien habla, te proyecta seguridad. Y Sí. cuando de repente te cuesta y de repente es como, no puedo y, híjole, Sí, el punto aquí, el inicio, ¿no? Nosotros empezamos por una necesidad personal de poder conversar con las personas, ¿no? Que algo que no iba a poder hacer yo dentro del aula, Claro. estando 4 paredes, se abre la oportunidad y dije, vamos a ver, ¿no? Nuestra línea era hablar con personas que tuvieran que ver con la educación, así tal cual, maestros, ¿no? sí, Y en ese proceso hago peso en lo que dice sobre las relaciones, ¿no? sí. Bueno, yo llegué a ti por eso, porque Por el evento. Leri Montserrat de Autismo Veracruz me invita y yo ya te había visto en redes. Ajá. Te veo ahí, digo, ella es. Hicimos ahí conexión con contactos y empezamos a charlar y se dio. Pero creo que también desde mi parte es genuino el querer saber. O sea, Sí. a mí me interesa. O sea, el escucharte a ti lo que tú trabajas, aunque yo no lo haga, a mí me parece muy interesante. Y pareciera que no tiene nada que ver,
pero nos llevamos una cátedra antes de que llegue a todos los demás, o sea, del Sí, área que sea. sí. Nos llevamos una cátedra y bueno, allá está mi hijo, a veces viene con nosotros mi esposa y vamos en el auto, oye, ¿viste que dijo esto? Oye, hacen esto. Si te diste cuenta que... Y vamos nosotros ahí Claro. con el material, toda la información, vamos creando nuestro propio, mira, esto me gustó, oye, qué importante, Sí, nosotros lo sí. podemos hacer Total. y vamos creciendo como Sí, personas. de hecho, cuando yo doy capacitaciones, bueno, ahora sí que me impulsa mi comunidad a decir, Ivette, enséñanos, y empiezo a crear programas, empiezo a darles formato, empiezo a ver en esencia qué hay que trabajar, desde la parte emocional hasta la parte técnica, y entonces empieza a abrir el mercado, y entonces empiezo a descubrir que no solo cuando yo enseño o acompaño a alguien para que desarrolle sus habilidades, siempre salgo aprendiendo yo. Claro. Yo siempre les digo, en una capacitación siempre aprendo. No solo ustedes van a aprender de mí, yo aprendo de ustedes, porque ustedes también a mí me transmiten sus propias experiencias, lo que ustedes van viviendo, que a lo mejor yo no he visto, pero puede ser que es algo que también tengo que trabajar y que tengo que focalizar en mis programas, que constantemente los actualizo, precisamente porque voy aprendiendo que hay más necesidades Sí. que resolver, y que la comunicación te permite, de alguna manera, resolver esa parte, o ser el empuje, o ser como lo que te puede llevar. O sea, me ha tocado, y siempre digo, no soy psicóloga, pero me ha tocado ver personas llorando en una capacitación, porque la mayoría de la inseguridad y miedo de comunicarte o hablar proviene de una creencia, proviene de tu niñez, proviene de una mala gestión emocional, de que te dijeron que tú no podías hablar. Sí. Y entonces tú creces con esa creencia de que, ¿para qué opinas? Y la comunicación no es solo oratoria. Comunicarte es lo que hacemos tú y yo todos los días con las personas, desde que damos los buenos días, desde cómo nos dirigimos, desde si me atrevo o no a levantar la mano para dar un comentario, por ejemplo, en un grupo. Todo el tiempo estamos comunicando, y no solo con nuestra voz, con lo más importante que tenemos, que es nuestro lenguaje no verbal. Sí, hay un gran poder en eso. El 90% de lo que comunicamos proviene de nuestro lenguaje no verbal. El 90%. Así que ahí se vuelve a cumplir la regla de que el que habla más bonito no es el que más comunica. Ok. Y aquí toca porque cuando llegan a ti por talleres, Ivette, pues es evidente que están buscando que tú las nutras en el conocimiento y la Sí. experiencia. Pero cuando es una empresa que te lleva a una conferencia y le dice a sus empleados, van a ir a la conferencia, es evidente que un porcentaje de esas personas a lo mejor saben, no llevan la necesidad o simplemente van. ¿Cómo manejas eso? Me has dado mucha experiencia en escenario, ¿no? En las tablas, pero de repente empiezas a hablar y te das cuenta que el de frente ya está así y ya agarró y te hizo así. Y obviamente eso te distrae, porque me ha pasado, ¿no? Estar frente a, no sé, dar una explicación frente a padres y de repente que así como que se voltean y te distrae. ¿Qué puedo hacer o qué puede hacer alguien cuando se topa en algo así? Siempre te vas a encontrar personas que se dispersan. Lo que les digo es, tiene que ver mucho con tu presencia. Okay. O sea, tu presencia tiene que ser tan atractiva que la gente no se disperse. Excelente. O sea, el punto eres tú. Okay. Si tú no estás logrando conectar con la gente, si no estás logrando a través de tu voz, de cómo te plantas, de la información que llevas, cómo la transmites, muy fácilmente, porque todos tenemos, o sea, en 2 segundos que yo deje de conectar contigo porque volteaste a ver otro lado, porque revisaste el celular, yo me disperso. O sea, eso pasa, porque aparte el celular, los medios electrónicos, hoy nos traen con ese sentido de inmediatez, que en 2 segundos yo ya estoy viendo para otro lado. Pero aquí se trata de que precisamente por eso desarrolles la habilidad de comunicarte de tal manera que resultes atractivo y la gente no se disperse. Quiera interesarse en verte, en escucharte. Oye, qué interesante lo que dices. Pero no es solo lo que dices, es cómo lo dices. Cómo usas tu voz, cómo te plantas, cómo vas vestido, cómo manejas el escenario.
Si ya me dio nervios porque te mueves mucho, si estás en un solo lugar y no te mueves, si no logré conectar contigo a través de la forma en la que lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo al 200% en una capacitación, más en una conferencia, porque en las conferencias son como más generales, una capacitación como un taller. Ya sabes que el que va, pues generalmente va porque quiere aprender. Sí, hay ¿No? una O sea, disposición. hay una disposición y en una conferencia a lo mejor es un poquito más abierta, más vaga, y si es una conferencia de muchas más personas, pues el reto es mantener a todas. Y no lo vas a lograr. Quiero decirte que no es que todos o sea, en algún momento alguien va a revisar su celular porque tiene alguna necesidad, porque checó la hora, porque, o sea, eso va a pasar. Y ahí es donde la parte donde dices tú, me distrae. Entonces, también tú como ponente u orador debes tener la capacidad de no distraerte. Porque eso puede ser un distractor para ti. El hecho de ver a alguien que no te pone atención, en ese momento tu cabeza revoluciona y dice, algo estaré haciendo mal. ¿Por qué está eligiendo ver otra cosa que El no sea a mí? autosabotaje. El autosabotaje, y eso está en tu cabeza. Sí. Y saboteas todo lo que ya has hecho. Entonces, no solo es mantener la atención de la gente, sino es tu propia atención. Que el hecho de que veas a alguien disperso no te distraiga. Pero tiene que ver 100% contigo. Totalmente. Y lo que yo hago es hacerlo muy dinámico, es todo el tiempo conectar con la gente. Pues ya la vimos en acción y puedo decir que es cierto. Sí, trato de hablarle al que está atrás, pero al que está aquí, pero al que está allá, participen, usar mi voz. Es importante cómo usas la voz, cómo usas el micrófono, tu presencia, porque al final, repito, tienes que ser atractivo para que la gente te vea y se disperse lo menos posible, solo si es algo muy importante. Pero mantener la atención es un gran reto. Hoy en día más, Claro. repito, con la parte de los medios electrónicos, pero sí se puede. Y eso tiene que ver contigo y con cómo usas todos tus recursos. ¿Cuál ha sido el público más complicado que tú puedes decir? Este público, siento que fue el más complicado porque no sentí que hice lo que hago, si es que lo hay, en tu experiencia. Pues en mi experiencia en la parte de conductora, Okay. fue cuando estuve en esa presentación de un carnaval, Okay. que no era en Veracruz, era en Tierra Blanca, me acuerdo. Okay. Y a veces también por la cultura de las personas, por el lugar donde tienen costumbres pues muy diferentes, ¿no? Sí, o sea, sí. cada región, o sea, el público de México no va a ser igual que el de Puebla, que el de Veracruz. Entonces también tienes que saber a quién le hablas. En ese momento yo seguía preparándome, seguía aprendiendo, aunque ya tenía dominada esta parte. Y ese día fue muy difícil, ha sido la parte más difícil, el entretener a gente, a adultos, a niños, a mujeres, a gente que te grita, que te bajes del escenario, que ya venga el artista, que tienen cultura diferente, costumbres diferentes, es una región diferente en Tierra Blanca y Veracruz. Entonces me enfrenté ahí a un gran reto y ha sido la parte más difícil. La saqué, no sé cómo, salió. Pero sí fue muy difícil porque me gritaban muchas cosas. Sí, y estaba sola, no tenía un conductor. Y ¿estás de acuerdo? Era una coronación en un estadio de béisbol o no sé de qué era masivo. Y me tocó pues hacerle ahí alárgate 15. 15. Te digo, hombres gritándome, mujeres, bájate, ya vete, cualquier cantidad. Ese ha sido el público que más me ha costado trabajo por la naturaleza del evento. Y que en ese momento, evidentemente, no tenía la experiencia que tengo hoy. Ese ha sido como el más. De ahí en fuera, la verdad es que han sido muy buenas experiencias en todo. Y me he ido como enfocando a cierto tipo de eventos. Ya no voy a eventos, por ejemplo, de carnaval. Mejor. Sí, claro. O sea, ya no voy a eventos que son como muy populares, Sí. se puede decir. Y me especializo más en eventos más privados, más empresariales, más como de un mercado
que va mucho en función Sí, de con lo que están yo hago. haciendo, claro. Que un día me dicen, ¿no? Pues te voy a pagar una la nota y vete al carnaval A presentar a presentar. No, pues claro. Sí, No es que trabajo no es me trabajo. sienta capaz. Trabajo es trabajo, pero también he aprendido a elegir mis batallas. Excelente. Eso es muy importante, Ivette, porque en pro del querer hacer y tener, se hace una vendimia de talentos y de trabajo. Sí. Pasó, ahorita que dijiste eso me recuerdo mucho con los músicos. Hubo una época donde hay orquestas de salsa muy, muy buenísimas en Veracruz y de repente alguien más quería llegar a prestar su servicio, pero las orquestas de salsa cobraban así. Y entonces, pues tú los escuchabas tocar y vaya, son una cosa, Sí. vaya, súper, ¿no? Entonces lo que tú hacías, pues no. Tú decías, quiero, no, pero si ellos me cobran. Se encarece. Bueno, entonces no. Totalmente. Y además es como ciclos. Yo hubo una época en la que por estar en la radio y en el tipo de mercado y todo, se me daba mucho ir a ese tipo de eventos. Pero hoy puedo decir que me gusta mucho más enfocarme en presentaciones así. Sigo trabajando mucho en mis cursos. Ya no diversifico tanto, soy más enfocada. Okay. Y es lo que yo trato también de transmitirles, que puedes diversificar dentro de lo mismo que hagas. ¿Sale? Y donde más puedas tú tener propósito y puedas ayudar. Entonces yo hoy a mis 38 con una hija no me veo en un carnaval. Hasta el momento. No digo de esta agua no beberé, pero hasta el momento también he dejado a un lado como para atraer ese tipo de... Que Sí. tú atraes también a dónde te llaman. Entonces, sí, te metes en esas comunidades. entonces, en esos sí, grupos. ve, pues porque ella está en ese medio, ¿no? Entonces yo cuando veo que digo, no, perfecto, o sea, la persona que en ese momento está ahí es porque va con ese perfil de mercado, yo tengo otro mercado, me muevo en otro tipo de eventos porque así lo he elegido, porque además es la mejor opción para mi estilo de vida Claro. que hoy tengo. Entonces yo hoy no me puedo ir a un baile, Sí. ¿no? Sí, sí, Con una cambiar. hija no puedo ir a un baile y regresar a las 2 de la mañana, Exacto. 3 de la mañana. Sí. Ya no, ya pasó esa época. Elijan sus batallas. Así es. Con esta parte de los seguidores y de los likes y de tu comunidad que se va creando, está relacionada con cómo tú te comunicas. ¿A qué voy con esto? Que dicen, no, es que yo me siguen 100,000. ¿Que eso quiere decir que tú te comunicas bien? No. O es que a mí me siguen 500. ¿Me estoy comunicando mal? ¿Hay relación en eso? No, totalmente no. El número de seguidores ahorita en las redes sociales no te garantiza que sea el público al que vas dirigido. Ojo, o sea, tú tienes que, para abrir tu red social, tú tienes que definir a quién te vas a dirigir. Porque a quien tú te dirijas, cuando tú ya sabes a quién te diriges, entonces ya estudias y sabes cómo dirigirte a ese mercado. Bien. Pero en la comunicación lo vemos como algo tan, te digo, tan superficial, tan abierto, tan bla, bla, bla. Y por eso tienes de chile, de mole, de todo, ¿no? Si es lo que te interesa es el número, porque hasta para eso pues los puedes comprar. Ok, sí, sí. Si lo que te eso interesa es vender por un número, los puedes hasta comprar y no pasa nada. Si tú lo que quieres es calidad en tus seguidores, gente que conecte contigo, con la línea que tú tienes, con el producto que tú vendes, tienes que comunicarte para ellos. O sea, no puedo, si yo voy dirigida a chavos, no puedo hablarles como le hablaría a un empresario consolidado de 50 años. Ok. Mi lenguaje, mi expresión, mi vestimenta, mi voz, no es igual. Entonces tú tienes que definir en tus redes sociales quién es tu mercado. Y cuando defines quién es tu mercado, entonces encuentras la forma adecuada de hablarle a ese mercado. Si yo doy una conferencia para jóvenes, no es lo mismo que dar una conferencia, repito, para mujeres. No le puedes hablar igual a un chavo que a una mujer. Y dependiendo qué edad tiene, qué gustos tiene, qué costumbres tiene. Esto es muy marketing. Tienes que segmentar para comunicarte. Entonces, cuando tú encuentras y dices, ok, yo voy para el mercado de mujeres, entonces me voy a dirigir de mujer a mujer, voy a encontrar escenarios donde las mujeres conecten con ese lugar donde yo estoy y entonces empezar a traer a gente de calidad. Cantidad no es calidad, incluso ni siquiera si lo ves como algo de ventas. O sea, tener 500,000 seguidores no te garantiza que te van a comprar todos.
Debes tener una comunidad. Yo apuesto más por la orgánica, Ok. 100%, aunque sean menos, mucho menos, pero que sea gente que sí le interese tu contenido, que sí en un momento dado te va a comprar. Pero tienes que saber también tú comunicarte con ellos, porque si no te van a quitar el like, el follow. Comunicación estratégica, ¿eh? Es estrategia, Ahí, es estrategia tal cual. totalmente, pero que tiene que ver contigo. Ahí entra un poquito la marca personal. O sea, tú conectas con la gente desde quién tú eres y usas una comunicación adecuada para que estas personas conecten contigo, te entiendan. No te quiero comprometer porque estamos aquí, ¿verdad? No te dije que te iba a preguntar, pero tampoco hablamos de que me dieras una asesoría, pero te voy a preguntar, ¿no? Pero nos podemos ya. Pero ya estamos aquí, ¿no? ¿Qué, qué puedo hacer yo para tener más impacto? O sea, yo tengo mi podcast, invito personas, platico con ellos. Evidentemente hay que generar un producto, me dices, para poder tener algo que Claro, vender, ¿no? sí. Pero yo qué más podría añadirle o qué podría quitarle y no te midas, dale como te tengas que darle. Te voy a dar Mira, asesoría. yo he visto esto y yo creo que lo que haces tú, dale. No Partiendo tengo del problema. nombre, Ok. ¿se llama? Educreativos. Educreativos. ¿Por qué le pusiste educreativos? Por educación. Ok. Tú quieres dos cosas: educar a través de tu podcast y buscar a gente que eduque. ¿Cuál es tu objetivo, tu misión del podcast? ¿Ya la definiste? Trabajar con personas que crean, educando, algo así le puse, palabras más, palabras menos, ¿no? O sea, poder encontrar estas personas que son creativas y no simplemente detrás de una profesión, sino Ok. hablar con a lo mejor hasta el que cambia una llanta, pero tiene alguna forma Algo de que ser nos va a enseñar. Ajá, exacto. Ok. Entonces, partiendo de ahí, ese es tu producto. Un podcast que educa a través de personas que a través de su profesión o que desde su profesión nos pueden enseñar algo. Una habilidad, historias. Yo he visto que tienes ahí también algunas historias, o sea, personas que han pasado por algún proceso o alguna experiencia de vida. Aquí lo que tú buscas es contar esa historia. ¿Ahí qué nos podrían enseñar a través de esa experiencia de vida? Pues lo humano, ¿no? La Detrás del parte. profesional. Ajá. Porque siempre llega, no, es que es el artista, el músico local, ¿no? Y lo ven en el escenario. Pero entender cómo es que llegó allá. O sea, lo que tuvo que dejar, lo que tuvo que buscar, el abandonar, o sea, es eso que lo hace humano y no nada más Sí. el artista. Entonces sí tendrías que redefinir entre esta parte de educar desde la formación de alguien con experiencia a contar una historia de vida. Porque también las historias de vida obviamente nos enseñan, Sí. ¿no? Es contarte cómo llegué a donde estoy. Pero por otro lado es propiamente la palabra educar, como es tu podcast, pues a mí me hace pensar que tú me vas a hablar de temas en específico, no tanto que me vas a contar historias. Podríamos ambas cosas unirlas, redefinir el objetivo, redefinir y pues a quién te diriges, quién quieres que lo vea. Si no, Una pregunta. si no, ¿cómo eliges a tus invitados? ¿No? O sea, ¿a quién quieres que lo vea? Pues tengo que invitar a tal persona. A lo mejor ahí también valdría la pena que pudieras redefinir a quiénes invitas en base a quién es la gente que te ve. O sea, te ven solo maestros, te ven estudiantes, te ve público en general, estás dirigido a personas en general. Sí, según las estadísticas, mayores de 30. O sea, de 30 a Y 50. muy importante, tú. La forma en la que llevas las entrevistas, la forma en la que entrevistas, porque entrevistar es otro rollo de la comunicación. Yo solo quería platicar y cuando empezaron a decirme, oye, que la entrevista, y yo, no, vamos a platicar. Y todos me dicen, la entrevista, entonces, bueno. Sí me Estás creó haciendo nervio. un formato de entrevista como muy charla, pero eso también tiene sí, su magia. Claro. Tiene su magia, Sí, no lo es he como que te vas entendido. a poner y... No, pero charlar con alguien desde la parte de entrevistar tiene su magia. Entonces,
además de toda la parte como muy mercadológica de a quién vas dirigido y tal, es un trabajo del entrevistador porque tú eres la imagen de este podcast. Ya tenemos mucho trabajo. Ya de aquí para adelante causa honorarios. Excelente. Ya te di el qué, pero no te he dicho cómo. Oye, a ver, para que se den cuenta, cuando vengan con Ivette, la busquen en redes, la contacten para cualquier asesoría. Eso es nada más tantito de lo mucho que sabe. Seguramente. Y me gusta mucho compartir, sinceramente. Me gusta mucho compartir. Sí, no, te vemos en redes siempre. Todo, y les digo, para mí es importante acompañarte, porque esto es un proceso, no es nada más como que aprendes a sumar 2 más 2 es 4 y ya se mueve, no, esto es un proceso, a veces estás arriba, a veces abajo, a veces te sale bien, a veces no, pero sentir que alguien te acompaña te hace ver ese proceso, vivir ese proceso muy diferente. Entonces, esa es la parte que yo trato de estar con mis clientes, alumnos, Sí. con la gente que preparo, es estar ahí y estar viendo qué hacen. Me prometiste que ibas a subir un video y no he visto que hayas subido un video. Te preparé para subir un video y no lo he visto. ¿Dónde está? Claro, claro. Entonces, a veces sí me pongo Importante muy ruda porque se necesita ese que yo no tuve. Claro. O sea, fue porque Sí, aparte tenía que salvar mi trabajo. esta parte de posponer, ¿no? Luego, Sí, el luego, postergar y verás. no, es que no tengo tiempo. Claro que puedes tener tiempo. Regálate 30 minutos para grabar un video. Regálate 30 minutos para grabar un video, hacer un guión, editarlo. O sea, sí se puede, pero seguimos teniendo miedo a hacerlo. Esa es la realidad. Eso aplica en todo. Seguimos teniendo miedo. Todo se resume en eso. Hay que hacer un cambio de mentalidad para que esto funcione, porque esto es una habilidad blanda. Así es. Tu trabajo en vivo lo dije hace rato, lo vimos en un desayuno de Autismo Veracruz, Sí. que nos invitó Lady. Esa es una parte de tu vida. Sí. Si ya estamos metiéndonos a lo personal Venga. contigo. Y Que también me gusta compartir. me llamó la atención porque yo empecé a conectar con lo que estabas diciendo, pero no sabía que tú vivías lo que estaba. O sea, vamos, el que hagamos algo de arte nos da cierta sensibilidad. Sí. Yo te empecé a escuchar, empezaste a hablar 3, 4 palabras y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Hasta ¿Cómo? que tocaste ahí el tema. ¿Cómo lo llevas con tu vida? Lo que algunos podría ser, lo voy a decir con palabras, no sé, a lo mejor me puedo equivocar, un problema, lo pueden llamar, incluso poniéndome religioso, un castigo de Dios. Una carga. Una carga. Yo te escuché mencionar también versículos de la palabra Sí, de Dios. sí. Entonces también Soy cristiana. ahí me llamó la atención, ¿no? Sí. Y lo vuelvo a decir y ya ahorita te doy el espacio, Sí. hago el paréntesis. Nosotros empezamos el proyecto y de alguna otra forma nos alejamos un poco del tema de Dios, porque tenemos ahí una historia, ¿no? Y no ha habido capítulo en el cual no haya persona, así sea empresario, así sea escritor, así sea catedrático, que no me diga Dios. Entonces, simplemente lo creo y lo acepto. Totalmente. Pues sí, nos conocimos, así ahondando en el tema de la parte de lo que yo hago profesionalmente como comunicadora. Dios me usa, todo el tiempo me usa, no solo para compartir lo que Él ha hecho en mí como persona, sino me usa a través de mi habilidad, de ese don que Él me otorgó de la comunicación para hablar del autismo. Yo tengo una hija de 8 años. Hace 6 años me dieron el diagnóstico de autismo y al principio, por supuesto, que es de la parte que como testimonio yo comparto a más papás y a comunidad que le interesa el tema. Tienes que vivir también un proceso de duelo, tienes que vivir un proceso en el cual no te culpes, no pienses que es un castigo, no lo veas como una carga, porque en algún momento todas estas cosas pasan por tu cabeza. Entonces, en este proceso en el cual yo tengo que pasar mi duelo, tengo que entender que mi hija tiene una condición, tengo que empezar a tomar decisiones,
de buscar terapias, buscar especialistas, investigar más del tema, porque creo que eso es algo que a mí me ha ayudado mucho de mi profesión Claro. para llevarlo a cabo en mi parte personal y en específico con este tema, investigar. Soy una investigadora, soy una chismosa en potencia, soy una vigilante, soy una policía cibernética muy cañona, y me gusta saber más. Y tenemos que saber más los papás acerca del autismo, acerca de cualquier circunstancia que en este momento se presente en tu vida. Entonces, cuando pasa todo ese proceso de duelo, de entender, de depresión, de ansiedad, porque no entendía Dios, porque a mí, Dios, o sea, me estás castigando cuando yo no estaba tan de la mano de Dios, pues se me hacía fácil reclamar, ¿no? Y creo que todos pasan por eso, Sí. es parte de... Pero pasa el tiempo, paso este proceso y la comunicación me ayuda a gestionar, me ayuda a empezar a vivir este proceso de manera más amigable porque encuentro el propósito de ayudar a través de la comunicación. Y me acuerdo perfecto que cuando me empezaron a hablar de Dios en el cristianismo, la persona que me empezó a hablar de Dios me dijo, ¿por qué no, en vez de explicarle a cada persona, cuando ya no me dolía hablar del autismo, porque al principio Sí. era complicado decir que mi hija tenía autismo? Yo le explicaba a cada persona, así como cuando me preguntan, hazle como en la radio, me decían, ¿cómo te diste cuenta que tenía autismo? Yo ya había regresado a la radio, después te digo de un periodo de duelo, de depresión, tuve muchos años así. Y me dicen, ¿por qué no mejor abres el micrófono, la cámara en el Facebook? Era pandemia. Y le cuentas a la gente cómo te diste cuenta que María tenía autismo. Y puedes llegar a muchas más personas Claro. que en Ahí vez de ayudar. contárselos y ayudar. Y entonces me empezó a hacer como la cabeza, así como a volar y decía, no, pero o sea, siento que no estoy lista. Si me cuesta trabajo decírselo a una persona, imagínate contárselo a muchas. Y me quedé con esa sensación y me quedé con eso pensando y dije, pues a lo mejor esto no solo puede ayudar a los demás, sino me puede ayudar a mí. Sí. A de Sí. alguna manera ya saber. Y pues abrí mi micrófono, abrí mi cámara en Facebook y un día hice un live, lo hice en vivo, me tardé como 40 minutos y les platiqué mi historia. Les platiqué de mi hija, cómo me había dado cuenta. Muchísima gente no sabía que mi hija tenía autismo. Y no sabes, ese día lloré, así lloré porque la cantidad de mensajes que me empezaron a escribir abajo de amigas, de conocidos, de gente que no me conocía en Facebook, empatizando, diciéndome que, pues que qué valiente, que, o sea, muchas Sí, cosas sí. que no me No imaginé. cualquiera. Dije, o sea, Dios mío, si eso pasó ahorita, ¿qué más no podría pasar o qué más no podría yo hacer a través de la comunicación? Y entonces le encontré propósito a mi profesión de poder ayudar a más familias, a más papás. Empecé a idear en mi área creativa, hacer un proyecto, hacer un movimiento donde de papás a papás pudiéramos crear comunidad, ayudarnos, darnos recomendaciones, porque también era el común, y ves dónde la llevas, y ves dónde va terapia Sí. María, cómo le haces. Y entonces todo eso dije, pues esto lo voy a empezar a compartir masivamente. Y empecé con un proyecto que se llama Autismo Sin Filtros, Bien. que abrí cuentas en redes y a través de ahí me comunicaba con especialistas, con terapeutas, porque mi misión era ser canal entre papás de los expertos para ellos. Ok. O sea, yo empecé a hacer ese canal de comunicación para decirle, pues mira, existe esta terapia, existe esta técnica, existe esta otra terapia y tal y tal y tal. Y ser ese canal. Entonces ahí encuentro un gran propósito que Dios me puso enfrente, me puso porque yo no lo busqué, me puso a través de esta persona. Y acto seguido yo empiezo a ir a la iglesia, empiezo a sanar también a través de la palabra de Dios, a sanar lo que todavía habitaba en mí de un poquito de resentimiento, ya sabes, y de molestia, frustración. Y entonces empiezo en este proceso a acercarme a Dios y a la par
empieza a crecer este movimiento y empiezan a parecerle atractivo a muchas personas porque nadie se dirige a los papás. Sí. Generalmente, pues atendemos a nuestros hijos, Al ¿no? niño. Entonces, fue un gran foro, fue un gran espacio donde me empecé a enterar de gente que yo no sabía que tenían hijos con autismo, porque pasaban lo mismo, no lo querían decir. Entonces, también fue como un impulso para otros papás el verme a mí decirlo así sin pena para decir, yo también. Y en los comentarios me empezaron a salir gente que mi hijo tiene, mi sobrino. Oye, y cuando vi dije, o sea, se destapó una cantidad enorme de personas que empezaron también a levantar la voz, a decir, pues yo también tengo un familiar o un hijo con autismo. Y no pasa nada, porque a mí no me pasó nada en ese live. Lo peor que pasó fue que creara ese proyecto, que me acercara más a Dios, que sanara y que entendiera que al final del día tiene un propósito. Y hoy en día Dios me ha puesto en lugares y en escenarios que nunca imaginé, que ni mi propia profesión me ha puesto como comunicadora para compartir, dando conferencias, estando hoy aquí en tu podcast, platicando de eso. Me están entrevistando de Jalapa, también de una asociación, viene un congreso, Leri me invita, Claro. Yo voy a conducir los eventos, pero también cuando ella necesita le digo, yo te puedo dar una conferencia. Entonces me ha puesto en escenarios donde ni mi profesión, el tema del autismo. Y algo que siempre dije, yo jamás voy a lucrar con esto. Porque veo muchas personas, desafortunadamente, que de pronto lucran con la necesidad en esta área. Vendiéndote promesas, diciéndote que te van a resolver el tema, que profesionales diciéndote que ellos tienen la cura mágica cuando ni siquiera es cura, porque es algo... Sí, no es una enfermedad. No es una enfermedad. Personas que... Y entonces yo dije, yo no quiero eso. Porque eso es muy tentador, ¿eh? Sí. Eso es muy fácil. Teniendo un proyecto donde tú tienes impacto social, es muy fácil que esa vocecita te diga aquí, puedes lucrar con la necesidad. Y lo digo así abiertamente porque sí hay, lastimosamente, personas que lucran. Y yo algo que siempre dije, yo con este proyecto no quiero lucrar. Yo quiero ayudar. Y si me toca ir a cierto lugar a dar una conferencia, voy a ir y por supuesto que no voy a cobrar eso. Estar en una conferencia o en una conducción para el tema del autismo, no. A veces me dicen o me ofrecen, bueno, pues te pago el boleto, si me tengo que trasladar con lo que le dicen viáticos, ¿no? Okay. Pero en sí mi trabajo, o sea, el estar ahí, el compartirte, jamás. O sea, mi mejor paga es poder ayudarte. Y eso es lo que he descubierto a través de la comunicación y de esta experiencia de vida con el autismo y decirle a los papás que tienen que confiar en Dios. En mi experiencia tienen que confiar en Dios, porque es la única manera en la que yo pude sanar, en la que yo hoy cuando me siento frustrada y me siento como impotente, busco a Dios y siempre tiene una palabra y siempre tiene la manera perfecta para decirme no estás sola, porque aparte piensas que eres la única en el mundo que lo pasa. Y que al final todos somos voz. Todos podemos ser voz también, todos podemos ser comunicadores de esta causa. Todos los papás, hay las mejores experiencias y proyectos vienen de papás. Sí, claro. Entonces, eso también a mí, quiero que más papás hagan lo mismo que yo hago. O sea, quiero que más papás estén dando conferencias, que más papás estén abriéndose, contando sus historias, porque cada historia es diferente. Y no solo hacerlo yo, sino a lo mejor que sea como yo lo vi así, como el punto de partida para que seamos más voces. Sí, es que se ha centrado mucho en la condición y en los niños, ¿no? Así Los es. que las padecen, el paciente, el usuario. Pero hay un video que yo vi donde mamá se levanta, va, viene, hace terapia, alimento, baño el niño y termina, él dice, ¿y yo? Entonces sentí un golpe así, ¿no? Sí. Y eso pasa. Yo platicaba con Leri y le decía, ¿qué hacen con los padres?
Porque, a ver, está bien la terapia, el niño ya lo llevaron aquí, todo pasó, hizo todo el día, la semana completa, perfecta. ¿Y el papá? Es el que, o sea, te dejas al final y va a sonar extraño, pero tienes que ser el primero en la lista. Si no, ¿cómo das? Como en el avión cuando te dicen, Sí. ¿no? Que primero te pongas tú la mascarilla. ¿Cómo vas ¿Cómo a dar? cuidas Sí. a alguien que depende de ti Sí, no estás. en las pésimas condiciones en las que estás? Sí, sí, pareciera egoísta, pero creo que No. es lo real. Es que lo correcto. Lo correcto. Porque ellos dependen de nosotros. Y si tú estás destrozado, estás hecho pedacitos y estás triste y estás depresivo, ¿qué le vas a dar? ¿Desde dónde le vas a dar? Desde lo poquito que te queda de esperanza, desde lo poquito que has trabajado. Y se convierte en algo mayor. Entonces, si no es que tú primero y luego el niño, vayan a la par. O sea, por lo menos vayan a la par, así como él está sanando, él está tomando terapias, estás buscando alternativas, ocúpate de ti. Por lo menos a la par. Para que vayas creando pues un proceso muchísimo más amigable, muchísimo más sanador. Tienes que pasar, obvio, tu proceso, Claro. pero en el menor tiempo posible y con el acompañamiento incluso necesario para que eso tú se lo puedas transmitir a tu hijo. Porque eso cuenta, ¿eh? El estado emocional Sí. les impacta Son mucho. muy, muy sensibles. Son muy sensibles. Sí, son muy sensibles. Uno como persona de cara a que puedas trabajar con ellos, tienes que, tu trabajo personal tiene que ser muy Sí. meticuloso. Muchísimo, al doble. Sí, entonces eso Te exigen te más. exige. Sí. Sí, hacen falta más espacios, Ivette, donde Sí. los padres puedan llegar, sentarse así. No sé, se me ocurre un circo como los círculos de lectura. Sí, A un donde grupo. lleguen un grupo y digan, ¿por qué? Porque ya no vamos a llegar a que lleven terapia. El hecho de verbalizar y escuchar al otro que diga, Sí. eso yo pasé esto. En comunidad. Y que diga, eso yo no he pasado nada de eso. Y mira. Eso me pasó con el proyecto. Empezaban a escuchar mis experiencias, ellos contaban las suyas, pero... Y entonces ya no te sientes solo. Exacto. Por lo menos eso. Hacer Y comunidad. eso es bastante. Y eso es bastante. Y obviamente, si tienes oportunidad de tomar tus propias terapias, de tu acompañamiento, hazlo porque va a ser muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y cuando me preguntaban en la primera entrevista que te digo, ¿cómo le hice? Para mí, sí, por supuesto, empecé a recibir acompañamiento. Tengo una gran amiga que es mi terapeuta y tanatóloga hasta el día de hoy. La consulto. ¿Quién? Erika Morteo, que también estuvo en el desayuno ahí con Leri. Ok. Pero siempre para mí lo que me sanó, y siempre lo digo, es la palabra de Dios. Dios reconforta, Dios no castiga, Dios tiene propósitos en tu vida. Excelente. Y yo ya lo encontré. Y no es mi vida perfecta y no quiere decir que no me ponga triste a veces, que no quiera tirar la toalla, claro. que no me desespere. O sea, por supuesto, no es algo fácil. Pero hay algo que me mueve que es ese propósito. Entonces, cuando empiezo a entender y me mueve y digo, y sale esta invitación, y sale el podcast, y sale ahora, digo, a ver, ¿y por qué me estoy quejando? ¿Por qué me estoy quejando si al contrario Andaba de vacaciones. estoy sirviendo? Pero desde allá también les traigo noticias, porque fui a consultar a un especialista. Fíjate que das un punto muy importante. A veces somos muy ingratos. Somos quejumbrosos. Porque nos quejamos y tú volteas a ver que hay otra parte, a lo mejor muy cerca de ti, Sí, que vamos a decirlo así, con menos, mucho menos, viven una vida tan plena y te das cuenta que no es el lugar, no es lo que tienes, sino viene desde dentro. claro. ¿Qué haces con eso? Y yo aprendí a darle propósito, a darle meta. Y ahora cuido, también es otra de las bendiciones de Dios. En la iglesia donde estoy, cuido a un niño con necesidades especiales. Wow. Tenemos un área donde pues también a la iglesia asisten niños con necesidades especiales y son bienvenidos, por supuesto, con sus familias. Y estamos ahí un grupo que cuidamos a los niños. Entonces, imagínate, ahora yo también formo parte del cuidado de un pequeño que necesita de mí todo el tiempo. Yo te podría decir qué necesidad tiene Ivette,
la locutora, la que da talleres, la que da conferencias, la que sabe comunicar, de hacer eso. Pero el hecho de la acción ya lo dice todo. Es que Dios nos manda a servir. O sea, no somos nada. Mañana Dios me quita la voz, mañana me deja sin trabajo, mañana me quita el don de la comunicación. ¿Y qué hago? ¿Qué hice durante ese tiempo que me lo dio? Sí. Entonces, para mí es al contrario. O sea, cuando se me presentan este tipo de oportunidades, porque yo aprendo, Claro. Cuidando a ese chiquito, yo aprendo. Sí. Y vivo experiencias que tal vez todavía no he vivido con mi hija, o lo que veo acá lo puedo implementar acá. Y digo, o sea, es lo menos que yo puedo hacer por servirle a alguien. Y más aún, si Dios ya me dio propósito a través de mi experiencia de vida. Entonces, ¿quién soy yo para decir no? Pero es evidente que hay un trabajo, Ivette, hay un trabajo personal. Ahí radica todo. Cañón. O sea, me he ocupado estos años de mí. Me he quitado también de muchas creencias, de muchos miedos como mamá. Y ha dado fruto. Porque cada vez trato de tener una mejor versión para mi hija. Así es. Y para servir a otros. O sea, la misma energía que yo le doy y a mi hija, yo se la doy a otra persona o se la doy a otro niño. Es importante que seamos en nuestro mejor proyecto, ¿no? Nosotros. Creo que eso, y tú nos das puntos y nos das cátedra y enseñanza hoy de eso, de ser nuestra mejor producto, nuestra mejor versión para poder ser para los demás. Así es. Tanto empezando por lo personal como lo profesional. Claro, por supuesto. Una cosa no va fuera de la otra. O sea, en lo profesional se nota quién eres. Se notan tus valores, se nota tu formación, se nota, o sea, si te gusta ayudar, si no, si tienes egos. O sea, todo eso se nota. Entonces, tienes que hacer un trabajo personal primero para que se vea reflejado en tu parte profesional. Y para mí lo más importante en la parte profesional hoy es servir. O sea, mi misión es servir a través de la comunicación en todas las áreas que yo pueda y hasta donde yo pueda es eso. Y a través de la comunicación servir en la parte de mi experiencia de vida personal. En el autismo específicamente, que es para lo que de pronto me abren espacios para hablar del tema, como mamá. Sí, sumas como mamá, pero profesional, bastante. Como mamá, pero con postura. Oye, pues sí, para eso lo hago. Claro. Para eso Dios me dio este don, para usarlo para bien. ¿Cambiarías algo de este proceso que has vivido? Desde que empezamos a charlar hasta hoy. ¿Habría algo que tú dirías, si tuviera la oportunidad, lo haría así? Pues tal vez la parte del hacerme cargo. Okay. Del hacerme cargo de mí, de no haberme tardado tanto en darme cuenta. Excelente. Que lo más importante soy yo. No solo desde el área de cuando me dan el diagnóstico. O sea, desde mucho tiempo atrás. O sea, cometí muchísimos errores, tomé muy malas decisiones. Lo que sí es que también esas decisiones pues te llevan al crecimiento. O sea, yo las he canalizado, pero sí creo que hay algo puntualmente que es hacerme cargo, que es cuidar más de mí. Porque siempre era cuidar más a los demás, era ver por los demás, temas que ya estoy trabajando en mí, pero también creo que los tiempos y los procesos tienen que ser así porque es lo que te forma. Si me preguntas, te puedo decir sí, hacerme cargo de mí, entre muchas otras. Pero también soy fiel creyente hoy que si no hubiera pasado las cosas como pasaron, con todo y que no me hice cargo, no estaría donde estoy hoy. Porque todos quisiéramos cambiar algo, ¿no? De, ay, no hubiera yo andado con fulano. No, perdí mi tiempo. ¿No? El típico. Pero tenías que haber andado con ese fulano para entender lo que no querías en la vida. Así es. Entonces, no lo cambiaría tanto. Exacto, le da significado. Le das propósito, significado a las experiencias. Pero sí, creo que en ese punto, haberme hecho cargo más de mí que de los demás. Y Bede empezaba a jugar, al inicio del podcast decías, ¿no? Que jugabas y que eras la locutora. Sí. Y recordabas eso. Tengo público presente que puede
confirmar ese hecho. información. Sí, sí. Es evidente que hoy estás platicando conmigo y es una Ivette que viene desde allá. ¿Qué le dirías tú a aquella Ivette que empezó a jugar y que daba risa de pequeña y que llamaba, qué bonito, aquella niña? ¿Qué le dirías hoy? Híjole, que la admiro, que admiro mucho a esa Ivette de 10 años porque a pesar de muchas circunstancias que estaban pasando en ese momento en su vida, nunca perdió esa chispa, nunca perdió esas ganas de ir por lo que quería, de que inconscientemente a lo mejor todo era un juego, pero no se esperaba, o sea, lo que venía, de lo que podía ser nada más algo, un entretenimiento, que la admiro mucho, que la apapacho mucho, que la quiero mucho, porque se hizo cargo de situaciones que no tenía que haberse hecho cargo, y que le aplaudo y que hoy es una mujer maravillosa y que yo creo que eso le diría y que no tenga miedo porque era una Ivette que vivió y creció con miedo, con miedos, sí, que no tenga miedo porque vienen cosas increíbles. Excelente. Estamos muy agradecidos, Ivette, contigo por tu amable compartir, por tu Oye, corazón. Nos llevamos como 50 horas, ¿verdad? Más o menos. Creo que vas a sacar como unos 20 clips, ¿eh? Normalmente. Te voy a estar viendo a ver cuántos clips sacas de mi entrevista. Tiene que decir, oye, no ha salido el clip, ¿eh? No salió y esto fue bueno, ¿eh? Oye, pues muchas gracias. Yo estoy muy agradecido porque llevamos algo de tiempo para poder coincidir. Coincidir, sí. Entonces, que tuvieras a bien estar con nosotros, agradecido. No, hombre, gracias a ti, gracias. Siempre agradezco tener espacios. Para mí todos los espacios son importantes. El hecho de que me den oportunidad de expresarme, de platicar quién soy, de qué he hecho, qué hago y de que esto le pueda ayudar a alguien. Más allá de eso, que esta información hoy a lo mejor alguien necesitaba escucharlo. Alguien de lo que platicamos necesitaba escuchar algo. Entonces, todos los espacios para mí son importantísimos, es hacer comunicación y es meterle propósito. Entonces, agradecida también por darte el tiempo y considerarme para tu podcast. Que ya veremos ahí. Ya me dio tips ahí, pero tenemos que ver. Eso va a ser... Ya le di el qué, pero no le he dicho cómo. Así es. Ivette Valenzuela en redes, ¿te encontramos así? Ivette Valenzuela.com en Instagram. Ivette es doble-T-E. Okay. Ivette Valenzuela.com. Así me encuentran en Instagram. Y en Facebook como Ivette Valenzuela. Igual, así, Ivette Valenzuela. Y pues muy feliz, muchas gracias. No, gracias a ti.